Traigo nada más y nada menos que Octaedro de Julio Cortázar. Antes de comenzar, ¿quién es Julio Cortázar? Julio Florencio Cortázar nace el 26 de agosto de 1914 en la región de Bruselas, capital Bélgica, y fallece el 12 de febrero de 1984 a sus 69 años en París, Francia. Julio Cortázar es escritor, cuentista, novelista, conocido principalmente por la novela Rayuela. Tiene una infinidad de cuentos. Este es el primer libro que yo leo de Julio Cortázar. Ya había leído anteriormente algunos de sus cuentos cómicos y Ajolote, pero este es mi primer contacto con un libro. Él crea Octaedro. Octaedro es una recopilación de 8 cuentos. 8 cuentos que son fascinantes, que habla de la realidad, de la vida cotidiana, que Julio Cortázar se conoce por siempre describir cosas de la vida cotidiana, pero también vemos algo de fantasía. Me atrevo a decir que este libro es la definición de atrevimiento, de riesgo, de confusión, pero antes de entrar de lleno ya con mi experiencia con este libro, quiero hablar primero sobre los 8 relatos que lo conforman. Hablaré un poquito de qué trata cada cuento y al final daré mi opinión de todo el libro. Liliana llorando. Este es un relato donde el narrador, quien también es el personaje principal, está en su lecho de muerte, agonizando, peleando entre la vida y la muerte. Pero este cuate cuenta su experiencia como ese convaleciente que está a punto de morir. ¿Cómo es el doctor con él? ¿Cómo es ahora la vida con él? ¿Cómo son las personas que están a su alrededor? ¿Qué pasa? Me gusta este relato. Yo cuando terminé creo que es de los el primer relato, y creo que es de los relatos más sencillos dentro de esta recopilación. Es un relato que cuando lo terminé sí me dejó la piel chinita, y creo que el final de este relato lo deja totalmente abierto a la interpretación del lector. El siguiente relato es Los pasos en las huellas. En este relato vemos al personaje principal, quien es Jorge Fraga. Jorge Fraga acababa de cumplir 40 años cuando decidió estudiar la vida y la obra del poeta Claudio Romero. Entonces vemos a este cuate, Jorge Fraga, quien es un ensayista, escritor, catedrático, siente una conexión con este poeta argentino. Esta conexión que siente con él, con este escritor del pasado, hace que quiera escribir una biografía de él, y comienza a hacer análisis, a investigar, a viajar, a buscar parientes. En toda esta travesía, en todo este camino, ¿qué sucede? ¿Qué descubre? ¿Qué descubre del escritor? ¿Qué descubre de sí mismo? ¿Qué hay en su alrededor? ¿Qué pasa? Es una historia que a mí me gusta. En este cuento yo me di cuenta que hay que seguirle el hilo a la lectura. No puedes perderle el hilo. En este cuento se da mucho. Si pierdes tantito el hilo, si te distraes, tienes que volver a empezar a leer el cuento desde el principio. En este cuento también hay como un poquito de confusión, y creo que hay muchísimo que deja Cortázar al lector que interprete él. Manuscrito hallado en un bolsillo. Esta es la historia de un cuate que va en busca del amor, pero ese amor que cae de coincidencia. Pero este cuate busca un amor de coincidencia intencional. Quiere decir que es un personaje que está en el metro, y este cuate busca como muchísimos sucesos, que pasen sucesos muy distintos, que alteren el tiempo y que hagan algo muy complicado para coincidir con una persona. Pero ¿qué pasa cuando lo haces intencional? ¿Sigue siendo coincidencia? Esta es una historia de amor, de pareja, donde vemos a un personaje que busca el amor y que quizá lo puede encontrar o quizá no. Yo creo que este es uno de los cuentos más claros de Julio Cortázar, pero que sin embargo no deja
de mantener esa pequeña confusión y también esos pequeños secretos ocultos que hay detrás de todo el libro. Verano. Esta es la historia donde Florencio lleva a su nena con dos conocidos suyos, Mariano y Zulma. Mariano y Zulma son una pareja que viven aislados, que tienen una vida muy rutinaria y de pronto tienen que pasar una noche con esta nena. ¿Qué pasa en esta noche? ¿Hay algo distinto dentro de su vida rutinaria? Al parecer hay ruidos extraños esa noche, batallan para dormir, pero ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué lo provoca? Esta es una historia de mis favoritas dentro de esta recopilación, con muchísima drama, con bastante realidad, con fantasía, con mucho susto. Y creo que es una historia que tú la lees y te atrapa y quieres saber qué va a pasar. Simplemente Verano es una historia donde hay un suceso diferente en una vida sin chiste. Ahí, pero ¿dónde? ¿Cómo? Este es un relato donde el narrador presencia la muerte de un amigo y ya había presenciado las muertes de otros amigos. Pero ¿qué pasa? Este cuate, a pesar de que ya murió, sigue viendo a su amigo, lo sigue frecuentando, pero ¿cómo? Hay una confusión intencional del escritor donde no sabemos si el personaje está viviendo en el sueño o viviendo la realidad. Entonces es aquí donde viene el cuestionamiento intencional de este cuento. ¿Qué es el sueño y qué es la realidad? El siguiente relato es Lugar llamado Kinberg. Este es un relato donde yo siento que hay una confusión extrema, una confusión muy exagerada, que es parte del libro. Pero la historia es buena. La historia trata de una pareja que yo pienso que son como una especie, como hippies. Es una pareja que se conocen viajando y tienen como un idilio, como un amor efímero. Viajan y ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? En esta historia no hay mucha descripción de los personajes, cosa que también hace complejo este cuento, pero sin embargo lo puedes leer y puedes tú hacer tus conjeturas de quiénes son estos personajes, quién es esta pareja, hacia dónde van, hacia dónde se dirigen, qué va a ser de ellos. Es una historia que es fundamental en este cuento, en esta recopilación de Octaedro. Las fases de Severo. Esta es una historia donde el personaje principal está en su lecho de muerte, muy parecida, que de hecho juega una contraparte con el primer relato, que es Liliana llorando. Pero las fases de Severo es este personaje que está en su lecho de muerte y está agonizando, pero ahora se ve una perspectiva de los parientes que están a su alrededor, de los parientes que lo cuidan, que lo visitan. ¿Cuál es su percepción de este personaje que está por morirse? ¿Cómo son las fases de Severo al acercarse a la muerte? No pude distinguir quién es el narrador, no pude distinguir qué parentesco tiene el narrador con Severo. Y en este cuento hay muchos personajes, muchos parientes, amigos que lo visitan, y eso hace una confusión también agregada a este cuento. Hay muchos personajes, no se distingue quién es el narrador, igual los diálogos son todos seguidos, no sabes quién habla. Es un cuento también confuso, sin embargo tiene lo suyo. El último de los relatos es Cuello de gatito negro. Este relato es la historia de dos personajes que se conocen en el metro. Los dos se agarran del tubo del metro y chocan sus manos con guantes, chocan, se pegan, se tocan. Y entonces, ¿quién pensaría que eso sería el comienzo de una relación? Este es el último de los relatos, muy bueno, también muy, muy confuso. Algo que he hablado en todos estos cuentos es la confusión. Claro, hay mucha confusión en este libro, cosa que creo que es intencional. Estos son los 8 cuentos que forman Octaedro.
Honestamente, es un libro lleno de confusión, como lo dije, en cada uno de los cuentos hay confusión. Es un libro lleno de confusión, todo es muy confuso, y principalmente porque Cortázar deja mucho a la interpretación del lector. Entonces esto hace que los cuentos no puedan ser masticables, no puedas masticar bien el cuento, saborear bien el cuento, sino hay muchas dudas, quedan muchas dudas, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo termina aquí? ¿Qué es de esto? ¿Qué es del otro? Y esto causa mucha confusión. Para mí fue una lectura muy tediosa. Yo lo leía por partes y no quería seguir leyendo, y leía otro, lo dejaba para después. Fue una lectura muy tediosa, fue una lectura frustrante también. Lo leí 2 veces, pero mi segunda lectura quedé igual que la primera lectura. Creo que queda mucho a la interpretación del lector, y creo que hay muchos secretos que hay dentro de este libro que no pude descifrar, y que incluso creo que algunos son muy íntimos de Cortázar, que escribió aquí, que solamente Cortázar se llevó a su tumba. Se me hizo frustrante, como si fuera, como si hicieras ecuaciones matemáticas, algebraicas, y estas ecuaciones estás haciendo y es frustrante, y estás, híjole, pero la X, la Y, ¿dónde pongo la Z? Y te frustras, y llega un punto donde terminas la ecuación y sientes respiras, pero luego tienes que hacer el segundo ejercicio. Así es este libro, es frustrante. Conforme lo vas terminando el cuento, es un respiro, pero es algo complejo, es algo muy complejo de leer. Acepto, me gusta la propuesta que hay, admiro de Julio Cortázar esa audacia que tuvo al escribir este cuento, ese riesgo que tomó, porque sin duda hay una originalidad única. Una originalidad única en este libro, donde él experimenta con la literatura, y me gusta que me da la impresión de que él buscaba caminos diferentes, o ampliar quizá la percepción de la literatura. Entonces esto es un experimento donde hay un juego con el autor, hay un juego con la historia, con los personajes. Pareciera como si tú mismo, que lo estás leyendo, fueras quien estás escribiendo la historia. Y eso es algo que solamente lo puedes encontrar aquí en Octaedro. Una de las cosas también es que creo que los 8 cuentos se relacionan entre sí, solo que la forma de relacionarse no es una forma notoria, es una forma, insisto, donde tienes que salirte de la caja. Yo no pude encontrar más que solamente en 4 cuentos pude encontrar una relación, pero de los 8 cuentos se me complicó muchísimo. No pude, por más que intenté, no pude encontrar una relación. Lo leí 2 veces y sí, seguí igual. Me siento contento al leer este libro porque siento que cada párrafo es un obstáculo de una mente cerrada, y a medida que pasas el párrafo es una puerta más que abres, y una puerta más que abres en tu mente. Y me gusta, al final cuando lo lees, por eso se siente un gran alivio. Quizá terminas más confundido de lo que empezaste, pero sientes un gran alivio por haber pasado ese obstáculo. Yo creo que Julio Cortázar, además de experimentar con estos cuentos, creo que quiere decirnos, principalmente a los escritores contemporáneos, a los nuevos escritores que vienen, las nuevas generaciones, que debamos abrir nuestra mente, que la literatura no es solo lo que tenemos ahorita, sino es algo que podemos crear y algo que podemos experimentar. Me llevo esta gran enseñanza con este libro. Si recomiendo este libro, sí lo recomiendo, claro que lo recomiendo. Sin embargo, no es un libro para todos. Yo te recomiendo que si ya has leído de Julio Cortázar, te avientes a leer este experimento. Si no has leído nada de Julio Cortázar, primero lee otros de sus cuentos, su novela, y ya después lees Octaedro. Si tú ya leíste el libro, me encantaría saber qué piensas, qué opinas. Si no lo has leído, ¿estarías dispuesto a leerlo? Si ya lo leíste, ¿cuál fue tu cuento favorito? A mí me gustó mucho el de Liliana llorando, me gustó Las fases de Severo, me gustó Ahí, pero ¿dónde, cómo? Que ese fue, creo que de los más difíciles que tuve, junto con El cuello de gatito. También se me hicieron muy confusos, pero me voy contento con el libro. ¿Tú qué piensas de él?
Hazme saber si te gusta esta reseña, si te gustó mi opinión, mi experiencia con este libro, si concordamos con algunas cosas, con un like, puedes dejar un comentario y te invito a que te suscribas también. Muchas gracias por ver. Esto fue la recopilación de 8 cuentos, donde cada cuento tiene una cara y su contracara. Y estos estructurados se juntan y forman octaedro. Creo que esta es la frase clásica de octaedro, pero por algo está en la contraportada. A vos que me lees, ¿no te habrá pasado eso que empieza en un sueño y vuelve en muchos sueños, pero no es eso? ¿No es solamente un sueño? Algo que está ahí, pero ¿dónde? ¿Cómo?